La semana pasada nos quedamos en el capítulo 4, ya el final, ¿sí? Del libro de Jonás. Y recuérdense, que lo último que vimos fue que Dios decidía perdonar a Nínive debido a la conversión. ¿Sí? Nínive se convierte, proclaman un ayuno y hasta los animales hacen ayuno. Todo el mundo se convierte y por eso Dios lo perdona. Y entonces Jonás, en este cuarto capítulo nos muestran la gran indignación, el enojo de Jonás ante esta situación y muchos diremos, ¿por qué? ¿No? Esta indignación nos muestra como el punto álgido del relato, ¿no? Es como el pico del relato. El profeta expresa ya con claridad el motivo de su fuga inicial, ¿sí? La primera vez que huyó, no nos dijeron por qué huía, simplemente pareciera como que Dios lo estaba llamando a hacer una misión y él no quiso, pero no sabemos bien por qué no fue. Entonces, él aquí expresa, él se presenta como un auténtico creyente en Dios, él es consciente de la bondad de Dios y reflexiona y dice, vamos a leerlo. Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor con estos términos. ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis. Y aquí está el motivo del por qué huyó. Pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Y Dios le contestó, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? ¿No? Es como rarísimo porque el motivo de la indignación de Jonás es que Dios es clemente, es misericordioso, es tardor a la cólera y rico en amor. Mm, es un poco confuso esto, ¿no? ¿Por qué Jonás se enoja por la bondad de Dios? Esta afirmación está inspirada en las palabras con que Dios mismo se manifiesta a Moisés en el Sinaí cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria en Éxodo 33. Y Dios le dice a Moisés, yo soy un Dios bondadoso, clemente, misericordioso, tardo a la cólera, rico en piedad, ¿no? Ahora, esto, la confirmación de que Dios es bueno, debió haber llenado de alegría el corazón de Jonás, precisamente al ver la actuación de la cualidad divina más apropiada para el momento, es decir, la misericordia. Sin embargo, Jonás, cuando pone por obra sus promesas, cuando pone por obra su perdón, se disgusta, se enoja. El tono de Jonás parece incluso arrogante. Es como si dijese, tenía razón al huir. Ya sabía yo que esto terminaría así, porque conozco bien tu debilidad hacia los pecadores. No es justo lo que haces. Esta gente merecía que le cayera un rayo y se muriera. Así que yo prefiero morir antes de ver que tú perdonas a esta gente. Eso es lo que le está diciendo Jonás, porque le dice, llévame, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Su enfado es tan fuerte que lo nubla y le hace incapaz de responder la pregunta que le hace Dios. ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande? Esa pregunta que Dios le hace no les evoca a otra pregunta que Dios alguna vez le hizo a alguien en la escritura. Mm, ¿por qué tienes ese- bueno.
Al menos dos recuerdos tienen que tener de esta pregunta. ¿Alguien se acuerda en la escritura cuando Dios hace una pregunta así? Perfecto, a Caín. Le dice, Ujú. ¿por qué estás enojado que yo me alegré de la ofrenda de tu hermano? ¿Por qué estás enojado? Y otra pregunta que Dios le hace, bueno, en una parábola, Dios hace algo similar. ¿No les parece que es la parábola esta de los obreros que llegaron a trabajar en diferentes momentos del día, ¿no? Y Ujú. el que le dice, ¿y por qué te enojas porque yo soy bueno? Porque le doy a todo el mundo la paga mayor. El profeta, obviamente, no se indigna por la bondad de Dios en sí misma, sino porque esa bondad es a favor de Nínive, la capital de un imperio odiado por los hebreos. Ver que se perdona a sus enemigos lo siente como una ofensa personal y una traición hacia los fieles del Señor. Eso es lo que le pasa a Jonás. Jonás se enoja porque él quiere que Dios solo sea bueno con él. Y esta actitud no es muy diferente del lamento que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Es, Ahí Lina dice, sí, así es, ¿verdad? así es. Así es. Nosotros queremos, como cobrar venganza cuando algo nos molesta y queremos, decir, qué bueno, pues Dios los castigó, pero ya en el fondo como que se arrepiente uno, ¿verdad? Pero la verdad es de que a veces nos domina más el coraje momentáneo, Ujú, la emoción, ujú, negativa sobre todo, ujú, y pues Dios nos da muestras de su bondad infinita en todo momento, como eso de los obreros que trabajan una sola fracción del día, y porque ellos van a tener el mismo pago si yo trabajé desde temprano. Pues es que ujú, así es de maravilloso Dios con nosotros, que nos da más de lo que esperamos realmente. Y cuando nos toca a nosotros que nos dé de sus bondades, pues sí estamos contentos, ¿verdad? Pero no que ujú, somos egoístas, yo creo que es nuestra naturaleza y ujú. pues no debe de ser, la verdad. Pues sigamos leyendo a ver qué dice. Dios entonces, bueno, le contestó, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? Y acto siguiente, dice, salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Armó una choza, ¿no? Agarró un par de ramas, las tejió como pudo y se las puso sobre la cabeza. Se quedó allí a su sombra hasta ver qué pasaba con la ciudad, ¿no? Salió y está viendo desde fuera, a ver qué va a pasar con esa ciudad. Si la quema Dios o si la perdona. Y Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo del disgusto, ¿no? Dios hace que una planta crezca rápidamente y le dé una mejor sombra a Jonás que lo que le estaban dando la choza esa que se había hecho. Y ahí Jonás se animó, se alegró con este ricino. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino, y entonces este ricino se secó. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un recio viento solano, el sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía y se deseaba la muerte, ¿no? Qué cambiante, qué emocional este Jonás, ¿no? Pues aquí estamos todos. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó, lo tengo con toda razón, y es un disgusto de muerte, ¿no? Él ahora estaba disgustado porque el ricino se había muerto.
Vamos a ver. A pesar de la precedente conversación con el Señor, el profeta, al parecer, todavía espera asistir a la destrucción de la ciudad, ¿eh? A pesar de que Dios ya le dijo, perdone la ciudad, él dice, bueno, a ver si Dios se arrepiente de ser bueno y destruye esta ciudad, que es lo que se merece. Y bueno, intenta, como ya dije, protegerse del sol con un tejadillo ahí de follaje, unas ramitas que se pone, y por lo mismo se ve lo patética que es la escena, ¿no? Este hombre enojado por la bondad de Dios se hace ahí una choza y está esperando como un niño, ¿no? Fuera de la ciudad, esperando con los brazos cruzados prácticamente, viendo a ver si Dios se arrepiente de su bondad y destruye la ciudad. Y Dios todavía se comporta favorablemente con él y hace crecer una planta como refugio que obviamente promete ser bastante más duradero que esa chocita que se había hecho Jonás. La intervención de Dios, Jonás la recibe con alegría, signo de su benevolencia. Este gesto de Dios se parece al gesto que tuvo con Adán y Eva, de construir, de hacerles unos trajes para que se taparan, porque ellos se habían puesto una hoja de higuera. Quien conoce la hoja de higuera sabe que esta hoja es áspera. Imagínense en las partes delicadas del ser humano, desnudos, con eso, eso les hacía daño. Representaba el traje de la penitencia y en cambio Dios les da un traje de pieles. Sí, mucho mejor que los que ellos se habían podido agarrar para taparse. Pues este gesto de misericordia de Dios guarda analogía con ese que se escribe en el Génesis. Pero, perdón, no era una hoja de higuera, era una hoja de parra, ¿vale? Pero surge de nuevo un contraste porque acaba de crecer el ricino y al rato Dios hace que la planta de ricino se seque. Y viene un viento sofocante. Y Jonás, desesperado, vuelve a desear morir como ya lo había deseado antes. Y ahí de nuevo surge la pregunta del Señor. ¿Te parece bien irritarte por este ricino? A lo que Jonás responde, sí, sí, merece la pena irritarme por este ricino. Estoy muy enojado y quiero morirme por el ricino. Y la narración de todo esto termina, ahorita la vamos a leer, termina bruscamente con los motivos que impulsan a Dios a utilizar la misericordia, no solo con los hombres, sino con todas las criaturas. Vamos a leer. Dios repuso, tú te compadeces del ricino, que ni cuidaste, que ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció. Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales. O sea, le dice, tú te encariñaste con este ricino que no hiciste nada por él. Y ahora te parece que merece la muerte porque ya no tienes el ricino. Y yo no me voy a compadecer por la gente de Nínive. Teniendo en cuenta la obstinación de Jonás, el Señor ni siquiera espera la respuesta y así se acaba el libro. El libro se acaba abierto, esperando una respuesta. Así. Y sería interesante, ¿no? Porque como la palabra de Dios se hace viva y eficaz, esa es una pregunta que quedó abierta para todos los que luego vayamos a leer este libro, ¿verdad? Yo me compadezco de ti y tú no te compadeces. Señor, y nosotros lo hacemos esto todos los días, ¿no? Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No. ¿El perdón de Dios es incondicional? Podríamos decir no.
Dios nos perdona en la medida en que nosotros también perdonamos. Recuérdense la historia de este hombre que le es perdonado la deuda y luego él sale y no perdona a nadie y lo vuelven y lo meten en la cárcel. Pero no que lo hayan perdonado. El perdón pide y exige la transformación del corazón de quien recibe el perdón. Si yo recibo realmente el perdón del Señor, mi corazón es transformado y por lo tanto yo me vuelvo misericordiosa al ejemplo del Padre. Si no, ese perdón de Dios en realidad no lo recibí, porque si no me llegó a transformar, no lo recibí, no fue real, no lo acogí. Y no porque Dios no me quiso perdonar, sino porque yo no lo recibí. No dejé que la dinámica del perdón acabara, finalizar en mí, que es que me lleva a la conversión. Esa dinámica en donde Dios me da su perdón, pero yo la tengo que recibir y ese recibirla verdaderamente es dejarme transformar. Es como cuando dices, esa persona se tomó una pastilla, pero la recibió. Bueno, si la vomitó, no la recibió, pero se la tomó, sí, pero no la asimiló. Por lo tanto, si el perdón de Dios no lo asimilamos, no lo recibimos. Y asimilarlo significa o sea, es como si, es tal cual, es una semilla. El perdón de Dios es una semilla, que al nosotros, una vez que entra en nosotros, si esa semilla es acogida verdaderamente por la tierra, genera un dinamismo en nosotros, da una planta. Pues esa planta del perdón es que nosotros nos volvamos personas misericordiosas. Si no, esa planta, digamos, no creció, por lo tanto, esa semilla no se recibió. Por lo tanto, aunque Dios nos perdonó, nosotros no recibimos el perdón y por lo tanto el perdón no se hizo eficaz en nosotros. Por eso Dios dice, por eso el Padre Nuestro dice eso. No tanto porque Dios no concede su perdón hasta que nosotros no hayamos perdonado y es como un intercambio mercantil, sino porque el perdón es como una semilla que tiene un dinamismo interno. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto que estoy explicando? ¿Sí o no? Esto es muy importante. Y sí, sí se entiende, duele cuando es mucho la molestia, duele, Mm, pero en la medida de que duele, yo creo que libera más también. mm, Y a veces es difícil soltarlo, entenderlo, sobre todo el Padre Nuestro es la versión más clara para entenderlo y sin embargo estamos tan acostumbrados a repetirla y a veces ni cuenta nos damos mm, que pues seremos perdonados de acuerdo a como nosotros también perdonemos, pero nada más queremos para nosotros y no queremos para dar, ¿verdad? mm, Entonces es un intercambio exactamente, pero es esa conversión que traemos o que tenemos que dar de nuestro corazón sobre todo. mm. Lo que quiero específicamente, más que quede, es este tema del dinamismo propio, porque si nosotros pensamos que con nuestra fuerza humana vamos a poder perdonar, ahí es donde nos resbalamos. Cuando creemos que nosotros voluntaristamente tenemos que perdonar y como no logramos hacerlo, entonces nos autoflagelamos, ¿no? Y decimos, somos una porquería, ¿no? Y el tema no va aquí, el tema es acoger el perdón de Dios profundamente para que el perdón de Dios pueda hacer lo suyo en nuestro corazón. Y de hecho, genere la gracia, o sea, digamos, recibamos la gracia para que esa misma gracia sea derramada cuando nosotros podamos perdonar. Porque el perdón no es un acto humano en el sentido de con las fuerzas humanas. Es un acto prácticamente divino. Es algo que solo Dios puede hacer. Y los judíos lo tenían súper claro. Solo Dios puede perdonar los pecados. Cuando Jesús perdonaba los pecados, los judíos pensaban, solo Dios puede perdonar los pecados. Y es que es así. Solo Dios puede perdonar mis pecados, pero también solo Dios puede perdonar los pecados del hermano a través de mí, cuando yo perdono al hermano. Pero solo Dios lo puede hacer en mí. Por eso esa dinámica del perdón. Por eso cuando uno va a confesarse, no solo
entiéndase bien, no solo va a recibir el perdón por nuestros pecados como para que quedemos limpios, sino para recibir la gracia para poder vivir perdonando, para poder vivir la misericordia del Señor. Entonces nosotros no vamos a la confesión solo para limpiarnos, sino a recibir una gracia para que nosotros también podamos vivir como el Padre Misericordioso. Y todos necesitamos la gracia. Por eso nos vamos a confesar incluso cuando no hayamos no sé, quizás no tenemos un pecado mortal espantoso, quizás solo tenemos pecados veniales o pequeñas faltas, pero vamos a confesarnos porque necesitamos la gracia de perdonar a quien nos lastima. Y no es puro voluntarismo, es una gracia, ¿no? Pero bueno. Algunos aspectos del libro, de esta obra, eh, entraron como en toda la simbología cristiana primitiva, muchísimo. Nínive, esta gran ciudad a la que Jonás es enviado a predicar, es considerada en la tradición profética como el arquetipo de la ciudad malvada, ¿no? La ciudad mala. Y Tarsis es el lugar más extremo de la tierra, es el lugar al que Jonás se quería ir. Cuando Dios lo envía a predicar a Nínive, él dice que se sube a un barco para ir hacia Tarsis. La simbología no es ir a una ciudad, sino irse al lugar más lejano, diametralmente opuesto que podía, ¿no? Ahora, si a esto se le suma que el libro tiene muy pocos datos cronológicos verificables, ¿sí? Aparte del simbolismo de la ballena, bueno, del pez que se traga a Jonás, por eso, o esta planta de ricino que aparece más, que aparece como automáticamente crece y a la vez vuelve a secarse muy inmediatamente, como aparecen muchos elementos mágicos, por decirlo de alguna manera, por eso hay algunos escritores desde la antigüedad cristiana que han puesto en duda la historicidad de este libro. Pero, en cualquier caso, este libro forma parte de la narrativa sapiencial, es decir, un libro histórico sapiencial, ¿sí? Que nos viene a traer una enseñanza, así como lo fue el libro de Judith, el libro de Ruth, ¿sí? Por, Mari, sí, ¿qué fue lo que dijiste? Nínive es considerada como el lugar ¿qué? es como el símbolo de la ciudad malvada. Como el lugar malvado. No. Símbolo. Símbolo, es un símbolo de la ciudad malvada, así como Tarsis. O sea, a lo que voy es que no necesariamente se está refiriendo a la ciudad como tal aquí, sino utilizándola en calidad simbólica. Es como cuando nosotros decimos, ese lugar es como Babel, ¿no? Ese lugar es Babilonia. No porque literalmente, geográficamente sea Babilonia, sino porque un lugar en donde se vive la maldad, O como ¿vale? Sodoma. Y exacto, Sodoma y Gomorra, ¿sabes? Como que, bueno, es como un simbolismo eh, que adquiere. Entonces, por eso se ha dudado de la historicidad de este libro. Ahora bien, todas las ideas y el entorno sociocultural que vemos en este libro se parece al ambiente descrito en el libro de Esdras y de Nehemías, en los libros más o menos entre los años 400 y 200. En esa época habían corrientes religiosas, ¿sí? Que por motivos históricos rechazaban todo tipo de contacto con otras culturas. Se cerraban en defensa de la propia identidad. Recuérdense que dentro de estos mismos libros hasta se les prohíbe tener matrimonio, o sea, entrar en matrimonio con otras culturas, pero esto no significaba que les prohibían entrar en contacto absoluto, ¿no? Pero esta defensa de todo lo que parecían otras culturas era como un peligro, era una corriente religiosa. Y ojo, ojo que dentro del cristianismo hoy hay corrientes religiosas dentro del catolicismo así hoy. Todo lo del mundo nos contamina, hay que aislarnos del mundo para protegernos. Y esto es un peligro, es una tentación, ¿sí? Porque esto poco tiene que ver con una religión, perdón, con nuestra fe, donde Dios se hace carne y entra en todo lo humano.
¿sí? Esto no significa que vamos a canonizar lo mundano, lo que es mundano y lo que no es propio digamos, de la vida cristiana, no hay que que canonizarlo. Ah, no, como todo el mundo es corrupto, entonces vamos a ser corruptos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, ah, no, en el banco no puedo trabajar porque el mundo del banco es la economía y eso es mundano, ¿no? Pues no, no, ¿sabes? Eso, ahí hay que evangelizar, ahí hay que vivirlo con criterios evangélicos donde los bienes se ponen al servicio de todos, ¿no? La economía se pone al servicio de todo el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, esa idea de separarse, bueno, era una idea de esa época, de algunas corrientes religiosas, y esta mentalidad es la que parece combatir enérgicamente el autor del libro, no Jonás, sino el autor del libro, que utiliza la ironía, la sátira, la burla, al describir al protagonista del relato, es decir, a Jonás, como prototipo de quien en nombre de Dios considera a los demás como adversarios a los que hay que destruir. Pongo un ejemplo. Es como cuando hemos visto que en vez de tender puentes, nosotros a veces destruimos ciertas ideologías que aunque la ideología en sí misma no está bien, destruimos a la persona que profesa esa ideología. Y esto no es cristiano, ¿eh? Cuidado con esto porque esto no es cristiano. Cuando tomamos posturas radicales de rechazo y de querer que eso sea destruido, en vez de que tú quieras convertir al enemigo, quieres que el enemigo sea destruido, esto aquí es los hijos del trueno, ¿eh? Señor, ¿quieres que mandemos rayos y quemen Samaria porque no te están recibiendo? Y Jesús les dice, ya basta. Cuando Pedro agarra la espada y corta la oreja del sirviente, ¿qué hace Jesús? Suelta la espada. Quien la espada mata, espada morirá. Pero a veces no agarramos espada de mano así, ¿no? Pero agarramos espada de lengua. Y queremos matar al enemigo. Queremos destruirlo. ¿No? No, 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 pero es que, y sacamos la bandera de cuando Jesús derribó las mesas del templo, ¿no? Entonces sí, la ira santa, y todo, a todo le llamamos la ira santa, y por la ira santa, resulta que la ira santa ocurrió una vez en el Evangelio, en un contexto muy concreto para cumplir una profecía, y todo lo demás que hizo Cristo, que es que murió en la cruz, perdonando a sus enemigos, no, no, la ira santa es como el icono de la vida de Cristo. ¿Desde cuándo la ira santa es el icono de la vida de Cristo? El icono de la vida de Cristo es la cruz. Ese es el icono de la vida de Cristo. Pero bueno, nos pasa como a Jonás, que queremos sacar la espada y cortar, cortar cabezas. Y eso poco tiene que ver con el cristianismo, por no decir nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O a medias. O a veces está bueno lo de las mesas y voltear las mesas, a veces está bueno. Vale. Bueno, entonces, em, la fuga de Jonás, sobre todo su reacción ante la conversión de los ninivitas, aparecen como una caricatura implacable de un modo extremo de entender la religión, considerada más bien como un privilegio que no hay que compartir con los demás hombres. En vez de Jonás alegrarse que los ninivitas se convirtieron, porque Dios no los estaba perdonando y ellos seguían siendo malos, ellos se habían convertido. En vez de alegrarme por la conversión, porque Dios no está siendo injusto, Dios no los está perdonando y ellos siguen siendo malos. Ojo, esto no es lo que está haciendo Dios. Hay que leer bien. Estos hombres se habían convertido, habían hecho ayuno,
Y Dios los había perdonado, había tenido misericordia. No, pero tenían que haberse arrepentido más, les tenía que haber salido sangre por las rodillas para que Dios los perdonara. No hicieron suficiente penitencia, tenían que haber hecho más, porque nos erigimos a jueces, ¿no? Entonces, el autor del libro está convencido de que Dios había confiado a su pueblo la misión de llevar a todos los demás pueblos la verdadera fe y el conocimiento único de Dios. El autor, no estamos hablando de Jonás, el autor cree que la salvación de Dios es universal y por eso muestra a Jonás como una caricatura de una religión que no puede interpretarse de ese modo. Esta afirmación no se encuentra referida de modo explícito. Nosotros no podemos ver que el autor tiene esta intención más que interpretando el relato. Como acaba el relato, podemos interpretar que el autor quiere mostrar que la religión judía, en este caso, era para ser llevada a todos los pueblos. Por eso muestra el autor que la posición del protagonista del relato y de quienes piensan como él es una traición al proyecto de Dios. Quien no quiere que la salvación llegue a todos los hombres está traicionando el proyecto de Dios, pero lo interesante es que Dios no cambia sus planes. Israel ha sido elegido para llevar la salvación a todos y debe llevar a cabo su tarea en cumplimiento del designio divino. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que la misión que Dios confía dos veces al profeta rebelde, Jonás, pone de manifiesto la voluntad divina de salvación universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lorena. eh, no era la conducta de Jonás una conducta muy clásica del pueblo de Dios, donde ellos creían que solamente Dios era para ellos, Mm. ¿no? Que eran como pueblo elegido, eran como, no sé, como, pues es nuestro Dios, ¿no? No sé, como esa especie de decir, no comparto, ¿no? No sé, pero era como una conducta muy, muy clásica, ¿no? Es algo que, como tú nos has dicho, Dios va educando al pueblo o sea, va educando a su pueblo año tras año, década tras década. Y nosotros ahora lo vemos muy distinto, pero en ese tiempo la conducta de Jonás era una conducta muy típica, muy clásica y era una conducta hasta aceptable, ¿no? Para el pueblo de Dios. Bueno, aquí es importante el situarnos en los años que estamos hablando. Creemos que este relato, y por eso yo volví a posicionar históricamente esto en la época de Esdras y Nehemías, 400 al 200 antes de Cristo. Hay que tomar en cuenta que el pueblo de Israel no es una foto, es decir, no es algo estático la actitud del pueblo de Israel. Ellos también van aprendiendo. De hecho, nosotros somos parte de ese pueblo y también seguimos aprendiendo. Entonces, no es lo mismo hablar del pueblo en Moisés que hablar del pueblo ahora. El pueblo ya poco a poco, ya los profetas Isaías, Ezequiel, Jeremías ya están abriendo constantemente a una universalización del mensaje de salvación, que como una apertura universal, vendrán todos los pueblos a Jerusalén. Ya esto venía sonándoles, desde el exilio venía sonándoles. Por lo tanto, por eso hablé de corrientes religiosas. Todavía existían corrientes religiosas en el pueblo que, digamos, erigían esta bandera. Pero ojo, y es por eso lo dije, ¿no? Es que hasta el día de hoy hay dentro del pueblo de Dios católicos que erigen esta bandera, ¿sí? Hasta hoy dices, hijo mío, ya han pasado desde Jonás 2300 años y todavía seguimos erigiendo esta bandera. Estos nacionalismos cerrados. Bueno, no voy a hablar más porque me estoy grabando y para ser prudente. El punto es, el lector, bueno, otra cosa muy, muy bonito, ¿no? De este libro es que
Este libro es simpático. Todos tenemos que estar de acuerdo que este libro es simpático. Nos llena de alegría y optimismo. Nos da, hasta si lo leen solitos, seguramente les habrá soltado una carcajada, ¿no? En sus palabras hay optimismo, hay alegría, la narración es atractiva, es fácil de leer, está llena de ingenio, las vueltas que da. Pues esto ayuda a comprender que este Dios al que adoramos es capaz de sonreír y de hacernos sonreír. No, nuestro Dios es simpático, es que, o sea, nuestro Dios él inventó lo divertido, lo alegre. Si él es todo lo bueno y bello que existe en este mundo, Dios lo es y todavía más. O sea, Dios es, vamos, simpaticísimo, o sea, olvídense. Entonces, en esto también es bonito darnos cuenta que Dios, pues es capaz, él sonríe y es capaz también de hacernos sonreír. De hecho, hay un salmo que creo que yo alguna vez se los he dicho, el salmo creo que es el Salmo 2. eh, a ver, es un salmo que dice, aquí está. El Salmo 2 efectivamente empieza el Salmo 2 a hablar de un caos, la guerra entre los hombres y bueno, problema va, problema viene, guerras fraternas y dice, y el que habita en el cielo sonríe. Así como, o sea, dirían los mexicanos, es neta, o sea, es en serio, o sea, es en serio esta situación. Pues así, Dios en el cielo sonríe ante nuestros rollos, literalmente. Bueno, ¿cuál es el mensaje teológico de Jonás? ¿Cuál es el mensaje teológico? La idea central del libro, sin duda, es la misericordia de Dios con todos los pecadores que se convierten de sus extravíos, indistintamente de la raza, de la nación de la que provenga. Dios es misericordioso con todo aquel que se convierte. A esto se añade la misión confiada a Israel. Israel es elegido para honrar el nombre de Dios y esta elección no era un privilegio que debía custodiar celosamente, sino esta elección era una tarea. Ojo, cuando Dios nos llama es porque nos envía a una misión. Ay, yo sí soy especial, me eligió, lo que te dio fue una tarea. Punto. Te dio una tarea, una misión, un servicio. Israel está llamado a realizar una tarea en medio de las naciones. Una misión que Dios le confió a Israel. No le confió a otros pueblos, le confió a Israel y por lo tanto Israel tendrá que responder, tendrá que hacerse responsable de esto. El exilio de Babilonia podía ser visto como la exclusión de Israel de este proyecto, ¿no? Porque Israel fue infiel, se destruyó el templo, era como, mira, ¿sabes qué? Dios le quitó la promesa a Israel, Dios le quitó su misión, ¿no? Em, pero en realidad, este relato de Jonás nos muestra, representaría que el pueblo ha regresado de Babilonia, esa Tarsis a la que se fue, a la que huyó, y fue reanudado en su tarea de evangelizar. Jonás representa al pueblo entero de Israel, que después del exilio, después de haber huido, haberse ido, haberse alejado, Dios lo mete en la ballena que representa Babilonia, la muerte, debajo del mar, y lo arroja de nuevo a la misión. Dios no le quitó la misión. Es un poco parecido a lo de Pedro. Pedro entra en crisis después de la negación, Dios no le quita su misión, de hecho le confirma. Y de hecho por esa debilidad de Pedro es que Dios le confirma, porque así
La piedra sobre la que se construye la iglesia es la misericordia. Porque Pedro es el primer, digamos, el primero que en su misión está implícita la misericordia. O sea, Pedro es Pedro porque fue objeto de la misericordia de Dios. La piedra que sostiene la iglesia es la misericordia. Entonces Dios no le quita la misión a Israel. Otra cosa que podemos ver es que en la crítica al comportamiento del profeta nacionalista, que solo el pueblo de Israel iba a ser salvado y los ninivitas tenían que ser quemados en la hoguera, podemos ver anticipada la exhortación de Jesús: amad a vuestros enemigos. O sea, imagínense, no era como que permítanle a Dios ser bueno con los enemigos y perdonar al enemigo. No, no, tú ama al enemigo. O sea, de nuevo es Dios enseñando a su pueblo y llevándolo cada vez a más. Jesús, de hecho, pone el ejemplo de los ninivitas arrepentidos para exhortar a sus contemporáneos a acoger su predicación. De hecho, les dice, ¿se acuerdan? Mira, o sea, Cafarnaúm va a ser peor que los ninivitas, porque los ninivitas vino Jonás y les predicó y ellos se convirtieron. En cambio, ustedes vino el Hijo del Hombre y ustedes no se convirtieron. También Jesús hace referencia al relato de Jonás, hablando que, comparando los 3 días que pasaría en el sepulcro con el tiempo que Jonás transcurrió en el vientre del monstruo marino. Él hace este paralelismo. No podemos interpretar estas citas que Jesús hace, porque Jesús, en boca de Jesús, él cita a Jonás, el libro de Jonás. Esto no autoriza obligatoriamente a decir que este libro es histórico, ¿sí? Podía ser un relato muy conocido en esa época, sapiencial, al cual Jesús remitía, ¿sí? A modo de historia, relato sapiencial, ¿sí? Por otra parte, en base a la enseñanza del libro se encuentra la idea del dominio universal de Dios. Dios, que es Dios sobre todas las naciones. Dios que actúa con misericordia o castiga a las naciones porque están bajo su dominio. Em, Esta idea central explicaría por qué algunos oráculos proféticos contra las naciones no se llevaron a cabo. Porque las naciones contra las que iban dirigidas estos oráculos se arrepintieron e hicieron penitencia. Recuérdense que en todos los libros del Antiguo Testamento, perdón, de los profetas, aparecen oráculos contra las naciones y decimos, bueno, pero ¿cuándo fueron destruidas esas naciones? Bueno, no sabemos si en esas naciones hubo conversión, ¿sí? Como en el caso de los ninivitas, quizás otras naciones también hubo conversión y obtuvieron misericordia. Entonces, muy importante, las amenazas de Dios no son nunca producto de su cólera divina. No es como que, ay, Dios se enojó y por eso es un Dios caprichoso y se enojó y amenazó. Porque como nosotros, que nos sacamos, nos enojamos en un momento y decimos cualquier cosa. No, sino esta cólera de Dios, esta amenaza de Dios es parte de su pedagogía, de su sabia pedagogía, que busca el bien de los hombres, que busca la conversión de los hombres. Por eso el otro día que hablábamos de la excomunión que hace la iglesia, la excomunión no es un castigo, es una pena medicinal. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Excluir a la persona de la comunión? No, la finalidad es que la persona se convierta. Esa es la finalidad. ¿Por qué un padre tiene que castigar a su hijo? Para que se dé cuenta, sea consciente del mal que hizo y se convierta y no vuelva a repetir esa actitud, ese comportamiento. El castigo es una pena medicinal y de hecho bien sabemos el daño que hace no poner un castigo en su momento. No castigar
No estamos hablando de castigos violentos ni castigos desproporcionados, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un sano límite que hay que poner para ayudar a la persona a reaccionar. ¿Para qué? Para que se convierta, para que no repita ese comportamiento. En la liturgia cristiana, este libro se encuentra, lo leemos muchas veces al inicio de la cuaresma, por la referencia que hace este libro a la conversión. El primer domingo, bueno, no, generalmente son las tentaciones, pero en algún momento de la cuaresma, bueno, en muchos momentos de la cuaresma, todo el mensaje de la cuaresma es la conversión, por eso este libro aparece, ¿no? Mencionado o leído, lo proclamamos durante la cuaresma. El episodio de Jonás en la tempestad, engullido por el monstruo marino para después ser vomitado, es uno de los temas más representados en la primitiva iconografía cristiana. Aparece muchísimo. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué aparece muchísimo este icono? ¿Porque es símbolo de qué? De la resurrección, de la muerte. De la sepultura y resurrección de Jesús, exactamente. Primero porque el mismo Cristo utilizó esta analogía, este símbolo. Y aparte porque es muy simbólico agarrar una ballena y colocarla como se la tragó, ¿no? Y el mar y bueno, todo esto. eh, en la antigüedad, todos estos símbolos para ellos eran mucho más elocuentes que cualquier palabra. Y de hecho, hoy en día sigue siendo así. A pesar de que nos hemos vuelto muy racionalistas y muy cartesianos, sigue siendo mucho más elocuente explicar las cosas con imágenes que con palabras. De hecho, esto lo vemos clarísimamente cuando queremos explicar una experiencia espiritual, algo más bien abstracto, cuando queremos explicar algo abstracto o algo que tiene más que ver con el área de lo espiritual o algo en el área de lo afectivo, algo en el área de lo no material. em, Muchas veces explicamos mejor con imágenes, con ejemplos, con parábolas, ¿no? Que con palabras. Porque las palabras son reductivas, ¿no? Como que no logran abarcar. La imagen, en cambio, abre un horizonte, ¿no? No busca reducir, no busca atrapar el concepto. El concepto busca atrapar. La imagen no busca atrapar, sino iluminar, mostrar lo que queremos decir de alguna manera, sabiendo que es algo difícil de explicar pues lo trato de iluminar con una imagen, ¿vale? Bueno, y con esto terminamos el libro de Jonás. Todavía nos quedan unos minutos, podemos abrir a preguntas o hacer una pequeña introducción a Adviento, lo que ustedes quieran. Nos queda poco tiempo, así que no podré decir mucho, pero bueno, lo que quieran. Puede ser preguntas directamente. Yo les comparto rapidito nada más. Este tipo de lecturas me gusta regalárselas a mis sobrinos, a mis ahijados. Por supuesto que primero me los leo yo, ¿verdad? La Biblia para niños. Y viene la historia de Jonás en sus dos etapas, como nos la explicaste, de una manera extractada y efectivamente hasta hoy en día los adultos entendemos más con dibujitos, bolitas y palitos y ya después, pues facilito entras a la dinámica de lo que es la lectura y a la profundidad del mensaje, ¿verdad? Pero para los niños, para iniciarlos, obviamente que es parte eh, de una enseñanza bonita, pero atractiva porque pues a ellos les cobra curiosidad porque se lo tragó la ballena y porque lo expulsó, y bueno, quiere decir que es el símbolo de muerte y resurrección de nuestro Señor y el arrepentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar con ese tipo de simbolismo hasta hoy en día para con los niños y luego ya en su momento pues lo entenderemos mejor, ¿verdad? Gracias y muy suficiente la participación, Mari, Mm, tu exposición, muy amena, gracias. buenísimo. Mari, Sí, si no vemos ahorita el Adviento porque es muy poco, nos das el lunes que entra plática de sí, Adviento, sí, feliz, feliz. por Vale, ¿no? buenísimo. Sí, yo estoy de Vamos. acuerdo con Leila, yo creo que es lo mejor porque si no nos va a dar un Mateo ahí y nos va a dejar con la introducción al Adviento en la mitad.
Vale, Lo que vale, pasa vale. es que no se puede poner a las nubes, sino que nos lleve como el libro de que acaba de decir Lina, con muñequitos y todo. Dibujitos y bolitas. Bueno, voy a contestar una pregunta que acabo de ver de Carmen que no la había visto, ¿no? Dice, cómo el autor pudo llegar a esta conclusión si Jesús vino después y fue cuando al ver que Israel no lo reconocía como Mesías, se abre a todos los pueblos paganos, ¿sí? Es una pregunta interesante y de hecho de mucha... eh, mm, es una interpretación que muchas veces se da, ¿sí? Creemos que la apertura a los demás pueblos fue porque el pueblo de Israel rechaza a Jesús. Porque en algunas parábolas lo vemos así, ¿no? Como que inviten la gente invitada ¿no? Que ya estaba invitada al banquete y esta gente no va, entonces se abre a los demás. Hay relatos en el Evangelio que pareciera darnos sí, esta interpretación, ¿no? Pero en realidad, como ya lo dije antes, ya en los profetas empieza a haber una apertura universal, empieza a haber una, sí, una revelación de Dios que les va mostrando poco a poco cómo este mensaje, cómo esta salvación de Dios no era solo para el pueblo de Israel, ¿sí? Sino que era para muchos más, pero no era por categoría de reemplazo, de sustitución, no era como, ah, bueno, como los judíos no lo aceptaron, la salvación era para 100, ellos, pues esos 100 no entraron, vamos a quitarlo, entran otros 100. ¿Sí? No es así. No es por categoría de sustitución, sino por categoría de desbordamiento, ¿sí? Se desborda la salvación de Dios y alcanza a todos los pueblos. Y esto ya estaba presente en el profeta Isaías, en el profeta Ezequiel, en el profeta Jeremías, ¿sí? Esto ya se ve, de hecho, si se leen la última parte de Isaías, lo ven clarísimo, ¿no? Al final de los días vendrán días en donde todas las naciones irán peregrinando a Jerusalén y adorarán al Dios verdadero, ¿no? Como llegaría un momento en donde todas las demás naciones iban a proclamar al Dios de Israel como el Dios propio. Entonces, Jonás entra dentro de esta tradición cultural y religiosa en donde, bueno, Jonás como personaje no, pero el libro de Jonás, porque ya ven que Jonás era nacionalista y no quería la salvación para todos, pero bueno, el autor del libro entra en esta corriente en donde de hecho la salvación era para todos. Entonces, la salvación de Dios no es que como los judíos no lo tienen, ellos la pierden y se la da a otros. Esto lo podemos entender mejor con la interpretación que Pablo da del Evangelio. Recuérdense siempre que la letra por sí sola no nos va a decir nada. La letra tiene que ser interpretada. Entonces nosotros podemos leer el Evangelio y podemos entender lo que nosotros creamos entender, pero quien nos da la interpretación auténtica de esto son los apóstoles. ¿Cómo sabemos qué nos dicen los apóstoles? Por la tradición, ¿sí? Que es de hecho lo que les he dicho, que eso es lo que yo estoy estudiando ahora, ¿no? Entonces, precisamente la tradición, que de hecho, como nosotros tenemos hoy en día la escritura. La escritura apareció, Dios lanzó la escritura y de repente la tenemos, así como los musulmanes el Corán. No, pasa por un proceso de recepción humano, ¿sí? De los apóstoles que empiezan a predicar oralmente estas predicaciones orales del querigma, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que fue lo primero, perdón, fue lo primero que los apóstoles empiezan a predicar, luego empiezan a contar los hechos y las palabras de Jesús, ¿no? Algunos milagros. No fue como, bueno chicos, siéntense pues les voy a contar la historia, ¿no? Al principio contaban la pasión y muerte y resurrección de Cristo, y luego poco a poco fueron incluyendo los otros relatos de la vida de Cristo, pero al principio todo fue oral. Por lo tanto, ¿qué vino la palabra? ¿Qué vino primero, la tradición o la escritura? ¿Qué vino primero? La tradición. La tradición. La escritura llega después. Por lo tanto, Pablo, siendo San Pablo, Pedro, siendo San Pedro, Mateo, Marcos y los primeros discípulos, ¿cómo conocieron a Dios si no había escritura? No había escritura. La escritura no es que Jesús se muere y empieza a escribir. No, eso es mucho después.
pero ya había un canon normativo en el sentido de que ya había una verdad a proclamar. ¿Cuál era esa verdad? La vida misma de Cristo. Cristo mismo era la medida de lo que nosotros, de la revelación del Padre. Por lo tanto, la escritura solo puede ser entendida ¿en qué contexto? En el contexto de la tradición. Fuera del contexto de la tradición, la escritura de hecho puede ser completamente tergiversada. Puede ser, podemos decir con la escritura algo totalmente contrario. Entonces, no confíen mucho en alguien que cita la escritura sin tener bien historia de la iglesia y la tradición, porque estás descontextualizando. Entonces, la palabra es viva ¿qué? En un contexto eclesial, un contexto eclesial, en la fe apostólica. Por eso el otro día, yo voy a quitar ya la grabación, pero